Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. El vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los circuitos RL, donde vamos a ver el circuito RL de adelanto y el circuito RL de retraso. Y recordar que esto es muy parecido a lo que vimos cuando vimos los circuitos de adelanto RC y de retraso RC. Bueno, pues vamos por partes. Mirad, vamos a comenzar por el circuito RL de adelanto. Y cuando tenemos un circuito RL de adelanto, eso significa que estamos tomando la salida a partir del inductor, como podéis ver aquí. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué es de adelanto? Bueno, pues recordar que esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior o en vídeos anteriores. Aquí tenemos el voltaje del inductor y aquí ya sabemos que tenemos el voltaje del resistor, o lo que es lo mismo, también tenemos la corriente, porque ya sabemos que tanto la corriente como el voltaje del resistor están en fase, y aquí ya sabemos que tenemos un desfase de 90 grados siempre. Ahora bien, recordar que estamos tomando el voltaje de salida a partir del voltaje del inductor, es decir, que aquí tenemos el voltaje de salida. ¿Dónde estaba el voltaje de entrada? Ya sabemos que lo teníamos aquí, que el ángulo dependía tanto del valor del resistor como del valor de la reactancia inductiva. Teníamos este ángulo de desfase. Aquí, como digo, tenemos el voltaje de entrada, que ya sabemos que está adelantado frente al voltaje del resistor y que está retrasado frente al voltaje de salida, o lo que es lo mismo, el voltaje de salida está adelantado frente al voltaje de entrada. Y a nosotros nos interesa este ángulo de aquí. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues aquí tenemos los 90 grados y nosotros ya sabemos cómo calcular este otro ángulo. Bueno, pues simplemente tendríamos lo siguiente, tendríamos 90 grados menos este otro ángulo, y con ello vamos a obtener este fase que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y para que lo veáis gráficamente, bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos el voltaje de entrada y aquí tenemos el voltaje de salida. Esta vez el voltaje de entrada es nuestra referencia, la que lo colocamos aquí, recordar, en el eje real positivo. Aquí tenemos el de entrada y aquí tenemos entonces el de salida. ¿Dónde tendríamos el del resistor? Ya sabemos que tiene que hacer 90 grados con el de salida o con el voltaje del inductor, que es lo mismo. Bueno, pues lo tendríamos de esta manera, simplemente recolocando y haciendo que el voltaje de entrada sea nuestra referencia. Bueno, pues recordar que tenemos este ángulo y tenemos este otro ángulo, y acabamos de ver que para obtener este ángulo simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente: 90 grados menos este otro ángulo de aquí. Y para ver de dónde vienen las ecuaciones, bueno, pues aquí tenemos la diferencia de fase entre la entrada y salida. Bueno, pues recordar lo siguiente, lo voy a dibujar para que lo veáis más claro. Aquí tenemos el voltaje del inductor o el voltaje de salida, porque estamos tomando el voltaje de salida a partir del voltaje del inductor. Aquí tenemos ese voltaje del resistor, o lo que es lo mismo, aquí también tenemos la corriente, porque están en fase. Y recordar, lo voy a poner en rojo, que aquí tenemos el voltaje de entrada. Reorganizando todo esto y haciendo que el voltaje de entrada sea nuestra referencia, bueno, pues aquí tenemos el voltaje de entrada, aquí tenemos el voltaje de salida o del inductor, y aquí tenemos el voltaje del resistor, o lo que es lo mismo, tenemos la corriente. Bueno, pues recordar que este ángulo ya hemos visto cómo lo obteníamos en vídeos anteriores, y ahora tenemos que obtener este ángulo de aquí, haciendo que el voltaje de entrada sea nuestra referencia, como veis aquí. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, pues antes de nada, ¿cómo obtenemos nosotros el voltaje de salida? Ya sabemos que tenemos la corriente que está circulando por el circuito multiplicada simplemente por la reactancia inductiva, porque es la caída de voltaje del inductor la que necesitamos, porque la estamos tomando como salida. Ya sabemos que el voltaje del inductor es igual al voltaje de salida. Aquí lo tenemos. ¿Cómo obtenemos este ángulo? Bueno, pues os lo acabo de explicar. Ya sabemos que cómo obtener este ángulo, que lo obtenemos a partir de esta ecuación. Y como tenemos 90 grados menos este ángulo, bueno, pues así es como obtenemos este otro ángulo de aquí, el desfase que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y recordar que el voltaje de salida está adelantado frente al voltaje de entrada. Ahora bien, ya sabemos que esta parte de aquí la podemos obtener a partir de esta otra, y aquí me he equivocado porque es este ángulo, el mismo que tenemos aquí. Bueno, pues esto ya lo hemos visto cuando hemos visto los circuitos RC de adelanto y de retraso, que es equivalente a esto de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos el voltaje de entrada, aquí tenemos el voltaje de salida y aquí tenemos el desfase que hay
entre ambos, que lo obtenemos a partir de esta ecuación o a partir de esta otra, que ya sabemos que son los 90 grados menos el desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje del resistor, o lo que es lo mismo, de la corriente. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para terminar de entenderlo. Mirad, tenemos que determinar la cantidad de adelanto de fase de la entrada a la salida en cada circuito de adelanto mostrado a continuación. Bueno, pues aquí tenemos dos circuitos de adelanto, RL, porque ya sabemos que la salida la estamos tomando a partir de los inductores. ¿Cómo obtenemos nosotros esa fase de adelanto que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada? Bueno, pues lo acabamos de ver, aquí lo tenemos. Ya sabemos que o bien empleamos esta de aquí, 90 grados menos, y aquí tendríamos la tangente inversa de X sub L entre R, o bien empleamos esta otra que ya sabemos que es equivalente. Bueno, pues empleando la equivalencia obtenemos el ángulo de fase. Y ya vemos que simplemente tenemos el dato de la reactancia inductiva y también de la resistencia. Para el segundo circuito tenemos también el valor de la resistencia, pero no tenemos la reactancia inductiva, pero nosotros ya sabemos cómo obtenerla porque tenemos aquí la inductancia y también tenemos aquí la frecuencia. Los voltios lo vamos a emplear para el siguiente ejercicio, pero por ahora no le vamos a hacer caso. Pero como digo, necesitamos la frecuencia y este valor de aquí para obtener la reactancia inductiva. Y una vez que obtenemos la reactancia inductiva, como podéis ver aquí, empleando nuevamente la ecuación equivalente, obtenemos el ángulo de fase. Estamos obteniendo este ángulo de aquí. Recordar, aquí tenemos el voltaje de entrada, perdón, de salida, y aquí tenemos el voltaje de entrada, que es nuestra referencia. Bueno, pues estamos con este ángulo de aquí. Y recordar que aquí teníamos el voltaje del resistor y estábamos también con este otro ángulo, que es lo que hemos obtenido en los vídeos anteriores. Bueno, pues haciendo esto de aquí menos ese ángulo, esto es equivalente a esto otro de aquí, simplemente cambiando el signo negativo por positivo y cambiando el numerador por el denominador y viceversa. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros la magnitud del voltaje de salida? Bueno, pues ya sabemos que si tenemos un resistor y tenemos un inductor y el voltaje de salida lo estamos tomando a partir del inductor, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear o bien la ley de Ohm, donde estamos multiplicando la corriente por la reactancia inductiva, o bien podemos emplear el divisor de voltaje. Aquí lo tenemos, y para ello, bueno, pues necesitamos el voltaje de entrada, el valor de la reactancia inductiva y también el valor de la resistencia. Bueno, pues aquí tenemos la forma fasorial. Y como digo, también podemos emplear la ley de Ohm. Simplemente ya sabemos que tendríamos que multiplicar la corriente por la reactancia inductiva. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Mirad, nos dice lo siguiente, que para el segundo circuito de adelanto del ejercicio anterior tenemos que determinar el voltaje de salida en forma fasorial cuando el voltaje de entrada tiene un valor de RMS 5 voltios. Ya lo hemos visto en el ejercicio anterior para el apartado B. Estos voltios de aquí que os había dicho que no los necesitábamos por ahora, pero para este ejercicio sí. Bueno, pues tenemos que trazar las formas de onda del voltaje de entrada y salida que muestren sus valores picos. La reactancia inductiva ya las hemos obtenido en el vídeo anterior y también el desfase que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Bueno, pues aquí tenemos el ejercicio anterior y ahora, bueno, pues simplemente tenemos que calcular el voltaje de salida. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, pues lo acabamos de ver empleando el divisor de voltaje. También podríamos obtener la corriente y luego, una vez que tenemos la corriente, como se trata de un circuito en serie, bueno, pues tendríamos la corriente total multiplicada por la reactancia inductiva, esta de aquí, y obtendríamos el valor del voltaje. Claro, necesitaríamos la corriente en forma fasorial, es decir, en forma polar, para obtener el voltaje de salida en forma polar. Pero vamos a emplear el divisor de voltaje, que ya sabemos cómo lo hacemos. Bueno, pues simplemente realizamos las correspondientes sustituciones y le damos solución, y recordar que necesitamos el voltaje de entrada. Bueno, pues aquí lo tenemos, y voy rápido porque esto es lo mismo que cuando vimos los circuitos de adelanto y de retraso RC. Exactamente lo mismo. Simplemente cambian los signos, numeradores y denominadores y demás, porque ya sabemos que todo lo que se hacen con los capacitores hacemos lo contrario con los inductores, pero realmente hacemos lo mismo.
Ahora bien, necesitamos los valores picos, porque ya nos está diciendo aquí que tenemos que trazar las formas de onda de voltaje de entrada y salida que muestren sus valores picos. Bueno, pues ya sabemos cómo hay que hacerlo. Simplemente tenemos que transformar estos 5 voltios, que son RMS, en picos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y lo mismo con el voltaje de salida. Recordar que aquí tenemos su magnitud y aquí tenemos el desfase. Bueno, pues empleando su magnitud obtenemos el valor pico. Para trazar esas formas de onda de voltaje, bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente aquí tenemos el voltaje de entrada, que es nuestra referencia. Recordar, aquí tenemos ese valor pico, 7,07 voltios, y aquí tenemos el de salida, su valor pico, que es 2,97 voltios, y aquí tenemos el desfase que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Recordar que así es como obteníamos nosotros el desfase, porque estábamos con el voltaje de salida y aquí estábamos con el voltaje de entrada, que era nuestra referencia, y aquí está ese ángulo de desfase. Y recordar que aquí tendríamos los 90 grados el voltaje del resistor. Con este otro ángulo tendríamos el desfase que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje del resistor. Y recordar que también lo podemos obtener de esta manera, el desfase que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, mediante esta resta de aquí, que es equivalente a esta otra. Bueno, pues vamos a ver ahora el circuito de retrasos. Si antes estábamos tomando la salida a partir del inductor, bueno, pues ahora la vamos a tomar a partir del voltaje del resistor. ¿Por qué? Bueno, pues porque así tendremos un retraso, y ya lo hemos visto. O sea, aquí tenemos el voltaje del inductor y aquí tenemos el voltaje del resistor. Como estamos tomando la salida a partir del resistor, bueno, pues aquí tendríamos el voltaje de salida y aquí tendríamos el voltaje de entrada. Bueno, pues esta vez ya vemos que tenemos un retraso. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida está retrasado frente al voltaje de entrada. Antes lo teníamos aquí porque lo estábamos tomando a partir del voltaje del inductor, pero como ahora lo estamos tomando a partir del resistor, bueno, pues ahora tenemos un retraso. Y recordar que teníamos este ángulo de aquí, que ya sabemos cómo obtenerlo, y este otro, que era el que obteníamos en el ejemplo anterior cuando hemos visto los circuitos RL de adelanto. Bueno, pues para que lo veáis gráficamente, aquí tenemos el voltaje de entrada y aquí tenemos el voltaje de salida, que está retrasado frente al voltaje de entrada con este ángulo de aquí. ¿Cuál es la diferencia de fase entre entrada y salida? Bueno, pues simplemente este ángulo. Ya hemos visto que teníamos lo siguiente: si tenemos el voltaje de entrada, que es nuestra referencia, aquí tendríamos el voltaje del resistor, o lo que es lo mismo, el voltaje de salida, y estamos con este otro ángulo de aquí. Y aquí tendríamos el voltaje del inductor. Bueno, pues simplemente empleando esta ecuación obtenemos ese ángulo de fase. Bueno, pues vamos a realizar un par de ejercicios. Mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que calcular el ángulo de fase de salida para los circuitos mostrados a continuación. Nuevamente tenemos estos circuitos que son de retraso porque estamos tomando el voltaje de salida a partir del resistor. Y ya hemos visto cómo obtener ese ángulo de fase. Bueno, pues aquí, como ya tenemos todos los datos, es decir, la reactancia inductiva y también el valor de la resistencia, bueno, pues empleando esta fórmula obtenemos ese ángulo de fase. Y recordar que es negativo porque nuestro voltaje de entrada es la referencia y ahora estamos en la parte negativa. Y aquí teníamos el voltaje del resistor o el voltaje de salida. Para el segundo circuito, bueno, pues no nos están dando la reactancia inductiva, sí, el valor de la resistencia, pero ya sabemos que tenemos la inductancia y también tenemos la frecuencia, y nuevamente esto es para el siguiente ejercicio. Ahora no nos hace falta. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros la reactancia inductiva, y luego empleando nuevamente esta fórmula obtenemos el desfase que hay. Bueno, pues ya hemos visto que aquí teníamos ese voltaje de entrada y aquí teníamos ese voltaje de salida y aquí teníamos menos 18,4 grados, y ahora acabamos de obtener esto de aquí. Tenemos el voltaje de entrada y aquí tenemos el voltaje de salida y el desfase es de menos 32,1 grados. Recordar que es negativo porque estamos con un retraso y siempre nuestra referencia es la entrada. Si estuviésemos con un adelanto tomando la salida a partir del inductor,
estaríamos en la parte positiva. ¿Cómo obtenemos nosotros la magnitud del voltaje de salida? Nuevamente podemos emplear o bien la ley de Ohm, ya sabemos que tenemos la corriente multiplicada simplemente por el valor de la resistencia, porque estamos tomando el voltaje de salida a partir de la resistencia, o bien empleando el divisor de voltaje, y esta vez quien está en el numerador es la resistencia. En el circuito de adelanto, empleando el divisor de voltaje, estaba la reactancia inductiva en el numerador. Bueno, pues esta vez tenemos el valor de la resistencia. Bueno, pues aquí tenemos su forma fasorial. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y acabamos el vídeo. Como digo, voy rápido porque esto es exactamente lo mismo que cuando vimos los circuitos de adelanto y de retraso de los circuitos RC. Bueno, pues para el segundo circuito de retraso del ejercicio anterior, este de aquí, el voltaje de entrada tiene un valor RMS de 10 voltios, el que os acabo de decir que no nos valía para nada, pero para este ejercicio sí. Bueno, pues tenemos que determinar la expresión fasorial para el voltaje de salida y tenemos que trazar las relaciones de forma de onda para los voltajes de entrada y salida. El ángulo de fase ya lo habíamos obtenido en el ejercicio anterior, y también la reactancia inductiva, porque recordad que solo tenemos la inductancia. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros ese voltaje de salida? Empleando el divisor de voltaje. Ya sabemos que también podemos obtener la corriente en forma polar y luego multiplicarle por el valor de la resistencia y vamos a obtener el mismo valor. Bueno, pues empleando el divisor de voltaje, realizando las correspondientes sustituciones, llegamos a esto de aquí. Y recordar que es negativo porque ya sabemos que estamos aquí con la entrada y aquí estamos con la salida, que es menos 32,1 grados. Ahora tenemos que trazar las relaciones de forma de onda, es decir, si partimos, y ahora os lo voy a enseñar gráficamente, pero si partimos que nuestra referencia es la entrada, bueno, pues aquí tendríamos el voltaje de entrada y ya sabemos que el voltaje de salida está retrasado. Bueno, pues aquí lo tendríamos y ya vemos que el voltaje es menor. Bueno, pues más o menos tendríamos esto de aquí. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Aquí tenemos ese desfase que hay entre el voltaje de entrada y voltaje de salida. Recordar que nuestra referencia empieza en 0, que es el voltaje de entrada, llega hasta los 10 voltios. Y ya vemos que el de salida, que empieza un poco más tarde, llega hasta los 8,47 ohmios. Bueno, pues simplemente aquí tenemos esa relación de onda para los voltajes de entrada y salida. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con los circuitos en paralelo RL, donde vamos a hablar nuevamente de la impedancia, admitancia de los circuitos RL en paralelo. Hasta la siguiente.